Bien, bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de control de gestión. Hoy vamos a comenzar con el tema análisis estratégico de la rentabilidad. Como bien decía el profesor anteriormente, el capítulo 13, desde la página 477 vamos a comenzar el tema. Todo lo anterior es relacionado al cuadro de demanda integral que se va a ver en el tema 8. Entonces lo que nos vamos a encargar y lo que nos vamos a centrar hoy es en este tema de análisis estratégico de la rentabilidad, que nos quiere mostrar, nos ayuda a ver la forma en que la contabilidad administrativa ayuda a las empresas a implementar la estrategia y a evaluar esa implementación para ver si es exitosa o no. Ahora voy a compartir la diapositiva y seguimos. Bien. ¿Ven todos ahí, verdad? ¿Alguno me puede confirmar? Sí, se ve bien. Perfecto, gracias, Javier. Bien, entonces vamos a comenzar por hablar de la estrategia primero, para tener claro de qué estamos hablando. Hay varias definiciones de estrategia, pero nos vamos a centrar en la que nos da la bibliografía, que nos dice que la estrategia especifica la manera en que una organización acopla sus propias capacidades con las oportunidades que existen en el mercado para alcanzar los objetivos que se propuso. Entonces acá tenemos dos cosas fundamentales que tenemos que ir viendo. Primero, conocer sus propias capacidades, nos dice, es decir, que la empresa tiene que conocerse a ella misma, cómo es su operación, cómo es su estructura, los procesos, cuál es el core business del negocio, cuáles son las ventajas competitivas, las dificultades, bueno, un análisis completo de la empresa. Y a la vez tiene que realizar ese mismo análisis sobre el entorno en donde está inserto. Entonces tiene que conocer la competencia, el mercado, los proveedores, cómo es la economía del lugar donde está operando, porque no es lo mismo estar acá en Argentina que estar en Alemania, no sé, en Chile, en Brasil, son todos contextos distintos. Y bueno, tiene que conocer esas dos patas para acoplar eso y así cumplir sus objetivos. A la bibliografía nos cita como ejemplo algunas herramientas que podemos utilizar para hacer este análisis, como son la Cruz de Porter, el FODA, análisis Pestel, que si recuerdan ya lo vimos en un tema que nos dio el profesor Javier, a ver si alguno se acuerda, en palancas de control. Teníamos las incertidumbres estratégicas, el control interactivo, nos nombraban ya estas herramientas que son muy importantes y de mucha utilidad para el análisis estratégico. Bien, luego, si trazamos un continuo de todas las estrategias que las empresas pueden implementar o elegir, en los dos extremos tenemos las que se llaman estrategias genéricas. En un extremo tenemos la estrategia de liderazgo en costos y en el otro tenemos la de diferenciación. Cito ahí los ejemplos de Walmart y Ferrari, ya una vez que ahora les digo la definición y lo relacionamos para entender bien el porqué. Primero vamos a hablar de las de liderazgo en costos. Esa estrategia genérica es la capacidad que tienen las organizaciones para lograr costos más bajos que la competencia, que sus competidores, a través de una mayor eficiencia, de un mejor uso de la capacidad, de la eliminación de desperdicios y sobre todo un riguroso sistema de control de costos. Entonces eso le permite tener costos más bajos y esa es la estrategia con la que pelean en el mercado. Y en el otro extremo tenemos la diferenciación, que es la capacidad que tiene la organización para ofrecer productos o servicios que se diferencien de los de sus competidores porque los clientes los consideren únicos o superiores a los que ofrece la competencia. Para dar un ejemplo
sencillo, en este caso, por ahí personal, a mí me pasa con los jeans, por ejemplo. Yo me quiero comprar un jean y a mí me gustan los jeans Levi's porque para mí son de mejor calidad que el resto. Entonces, y sé obviamente que son más caros y estoy dispuesto a pagar más por ese jean que por los otros. Entonces, en ese caso, cuando yo me quiero comprar un jean, el factor precio no tiene tanta importancia. Ahora, si me quiero comprar un pantalón para ir al trabajo, empiezo a buscar en otras marcas y ahí ya el precio, empiezo a comparar precios porque el precio ya tiene un valor más grande en esa decisión. Entonces, seguramente la empresa que sea más eficiente en costos y me ofrezca un pantalón con una mejor calidad-precio, esa voy a comprar. No en el caso de Levi's, por ejemplo, que tiene un posicionamiento distinto en mi cabeza como consumidor y yo lo voy a pagar sin estar comparando precios con otras marcas. Bien. Muchas veces, ahora ya entrando un poco más directamente en la herramienta, muchas veces juzgamos el éxito o no de cierta estrategia de acuerdo a cómo fueron los resultados de la compañía, los resultados finales. Y la realidad es que no siempre los resultados van a estar directamente relacionados o van a depender exclusivamente de la estrategia que elegimos, porque se pueden dar distintas situaciones, distintos escenarios. Puede ser que elegimos la estrategia adecuada y se implementó bien, que sería el mejor escenario. Puede ser que elegimos la estrategia adecuada, pero la implementación no fue buena. Y también se puede dar los escenarios de que a veces elegimos mal la estrategia, y esa estrategia que elegimos mal puede ser también o bien implementada o también puede ser mal implementada. Entonces, no siempre podemos relacionar de una forma directa el resultado operativo de la empresa con el éxito de la estrategia elegida. Entonces, para evaluar el éxito o no de la estrategia, tenemos que vincular la estrategia con las fuentes de los incrementos. Tomemos acá una situación en que el resultado después de implementar la estrategia fue superior. Entonces tenemos que decir, bueno, este incremento, ¿a qué factores se debe? Para eso nos va a servir esta herramienta, para desagregar esa variación en el resultado en tres componentes principales. El componente de crecimiento, el componente de recuperación del precio y el componente de productividad. El componente de crecimiento nos va a ayudar a saber, a medir en realidad el cambio en la utilidad en operación atribuible únicamente al incremento en las cantidades, al incremento o al cambio en las unidades producidas vendidas. El componente de recuperación de precio, que nos va a ayudar a medir el cambio en la utilidad atribuible únicamente en el cambio de precios de los productos y de los insumos. Y después el componente productividad, que nos va a ayudar a medir el cambio en la utilidad de operación atribuible únicamente al factor de productividad, es decir, a un mejor uso de los costos, a alguna eficiencia, a algún mejor aprovechamiento de la capacidad. Bien, ahora vamos a ver un poco las fórmulas que nos plantea el libro, que nos plantea la herramienta, para ver cómo aplicarlo. Ahora vamos a ver las fórmulas y luego vamos a ver un ejemplo muy cortito para ver la aplicación real de esta fórmula, pero lo importante es que se entienda y una vez que leamos bien las fórmulas, analicemos el por qué nos muestra ese resultado, por qué usamos esos componentes. Bien, primero vamos a ver el componente de crecimiento. El crecimiento tiene efecto sobre los ingresos, sobre los costos variables y sobre los costos fijos. En el caso de
el crecimiento sobre los ingresos, nos muestra cuánto cambió por crecimiento sacando el factor, el componente de precios, es decir, el crecimiento real. Y la fórmula nos dice que vamos a tomar las unidades reales de producción que vendimos en el periodo actual, menos las unidades reales de producción vendidas en el periodo anterior. En el caso de que hayamos vendido más, por ejemplo, eso va a ser un número positivo, por el precio de venta en el periodo anterior. Al multiplicar por el precio de venta del periodo anterior, estamos sacando ese componente de la variación de precio. Entonces nos va a dar un valor que eso va a ser el efecto del crecimiento sobre los ingresos. Luego tenemos el efecto del crecimiento sobre los costos variables, en donde lo vamos a calcular tomando las unidades de producción requeridas para elaborar la producción de 0 en 1. Eso lo que hacemos en ese cálculo es calcular la producción del año actual, pero manteniendo la misma relación de producto-insumo que en el año anterior. Y a eso le vamos a restar las unidades reales de insumos usados para la elaboración del año anterior. Eso lo vamos a multiplicar por el precio de los insumos en el año anterior, nuevamente, para sacar el componente de variación de precio, y nos da el efecto del crecimiento sobre los costos variables. Y luego vamos a medir el efecto del crecimiento sobre los costos fijos. Acá es muy importante que tengamos en cuenta que durante todo este modelo que vamos a usar ahora, vamos a usar el supuesto de que la capacidad del año 0 nos alcanza para producir la producción del año 1. Ya que si la producción si la capacidad del año 0 no alcanza para producir lo del año 1, o sea, lo del año siguiente, el cálculo es distinto, pero no se va a ver en este capítulo. Entonces siempre vamos a tomar ese supuesto, la capacidad del año 0 nos alcanza para realizar la producción del año 1. A eso le vamos a restar las unidades reales de capacidad en 0 y lo vamos a multiplicar por el precio de la capacidad en el año 0. Tomando este supuesto, va a quedar en 0 este factor sobre los costos fijos. Bien, ahora vamos al componente de recuperación de precios. Primero, al igual que el anterior, también tiene un efecto sobre los ingresos, sobre los costos variables y sobre los costos fijos. Entonces, sobre los ingresos, nos va a dar las variaciones que son atribuibles o ocasionadas por la variación en el precio de venta. Entonces vamos a tomar el precio de venta del año actual menos el precio de venta del año anterior, nos va a dar, esa diferencia nos va a dar el incremento, y lo vamos a multiplicar por las unidades reales que vendimos en el año actual. Luego vamos a ver el efecto de recuperación del precio sobre los costos variables, que a diferencia del anterior nos va a dar la variación en la utilidad ocasionada, la variación en el componente de recuperación de precio ocasionado por variaciones en los insumos, en el precio de los insumos. Entonces vamos a tomar el precio del insumo en el año actual menos el precio de insumo del año anterior, que nos va a dar la diferencia, y lo vamos a multiplicar por las unidades de insumos requeridas para elaborar la producción del año 1 en el año 0. Ese último, el último factor ahí por el que multiplicamos, lo que estamos haciendo es manteniendo la relación de producto-insumo que teníamos en el año anterior. Y luego, el efecto de recuperación del precio sobre los costos fijos. También mantenemos el mismo supuesto, entonces vamos a ver el precio que en el anterior, de que tenemos la capacidad disponible. Entonces el precio por unidad de la capacidad en el año 1 menos el precio de la unidad de capacidad en el año 0. Eso nos va a dar si tenemos alguna variación y lo multiplicamos por las unidades de capacidad real para elaborar la producción del año 0 en el año 1. Ya lo vamos a ver bien en el ejemplo cómo se calcula.
Bien, y por último tenemos el componente de productividad, que a diferencia de los anteriores, solo tiene efecto sobre los costos y no sobre los ingresos. Entonces, sobre el costo variable, lo vamos a calcular tomando las unidades reales de insumos para elaborar la producción del año actual, menos las unidades de insumos requeridas para elaborar la producción del año 1 en el año 0, y a eso lo vamos a multiplicar por el precio de los insumos en el año 1. Eso nos va a indicar si es que hubo alguna eficiencia en cuanto a la utilización de los insumos. Y luego el efecto de la productividad sobre el costo fijo, que lo vamos a calcular tomando las unidades reales de capacidad en el año 1 menos las unidades reales de capacidad en el año 0 para elaborar la producción de 1 en 0 por la producción por el precio por unidad de capacidad en el año 1. Bien, todos estos componentes nos van a dar cada uno nos va a dar un resultado que puede ser o favorable o desfavorable. Cuando sumamos todos esos, nos da un resultado neto que tiene que ser igual a la variación de un periodo a otro en la utilidad. Entonces ahí cada uno de los componentes va a justificar esa variación. De acuerdo a la estrategia que elija cada empresa, los cambios en la rentabilidad van a ser explicados por los tres componentes en distintas medidas. Acá tomé un ejemplo de dos supermercados que incluso son del mismo grupo, pero tienen estrategias distintas. Por un lado tenemos, por ejemplo, BEA, que tiene una estrategia tiene muchas tiendas chiquitas. Fíjense que BEA tiene súper chicos en los barrios, donde hay poquitos cajeros, los espacios en pasillos son chiquitos, no hay mucha variedad de mercadería. Y después tenemos Jumbo, que apunta a otro segmento de cliente, en donde hay muchos cajeros para que la gente se desocupe rápido, los pasillos son grandes, el local es gigante, está en el shopping, tiene estacionamiento, entonces los precios obviamente son distintos. Ofrece mayor comodidad, mayor variedad y mayor calidad de productos que BEA, entonces tiene una estrategia un poco más cercana a la diferenciación. Entonces, en cada empresa, siempre el componente que va a explicar la variación va a ser distinto de acuerdo a esa estrategia que elijo. Bien, ahora vamos a usar un caso muy sencillo para ver un poco más detallado el tema de los números. Vamos a usar este caso de un microemprendimiento y en base a eso vamos a hacer los cálculos, o vamos a comenzar a hacer los cálculos. Después, si no llegamos, se los subo para que lo terminen ustedes, pero les va a servir mucho para llevar a la práctica lo que acabamos de charlar y para que se afiancen más los conocimientos. Bueno, este es el caso de un emprendimiento que comenzó en el año 2016 a través de dos amigas que se proponen dejar el trabajo como administrativas que tenían en una empresa y dedicarse a lo que les gustaba, que era el diseño y la producción de artículos de lencería. Nos dice que durante el comienzo fue todo muy difícil, como en todo emprendimiento, pero en el segundo año lograron cerrar un acuerdo con un reconocido local de lencería que consistía... Perdón, Lucas, Sí. vos estás, porque se ve la diapositiva nada más, vos estás compartiendo, tenés que dejar de compartir y compartir lo que el archivo debe ser en Word o en Sí, Excel. el PDF y el Excel, ahora lo Ah, modifico. Gracias por avisar. sí, sí, ahora deja de compartir y compartir de nuevo. Ok.
Bien, ahí me confirman si se ve. Sí. Perfecto, gracias. Bien, entonces, retomamos. Durante el segundo año logran cerrar un acuerdo con un local de lencería en que consistía en que este emprendimiento produzca y venda sus productos exclusivamente en esos locales. Les fue muy bien durante el primer año y el local les propuso renovar por un año más con la condición de mantener el precio. Luego de pensarlo y analizar los resultados, las socias decidieron aceptar, ya que consideraban que, aunque el precio se mantenga igual al año anterior, el volumen de ventas se iba por lo menos a mantener y ellas confiaban en que podían mejorar sus costos para así obtener una mayor rentabilidad. Entonces ahí vemos que estaban apuntando ya a una estrategia. Los datos de Pew para el 2017 y el 2018, que es el año que ya trabajaron con esta modalidad, se presentan a continuación. Y nos da los datos, más abajo nos da el estado de resultados, que también vamos a trabajar con eso. Y nos dice los supuestos, los costos de conversión, es una información adicional, mano de obra y costos indirectos de cada año, dependen de la capacidad de procesamiento de manufactura, definida en términos de la cantidad de metros cuadrados de tela que las emprendedoras pueden procesar. Es decir, que no varían con la cantidad de unidades producidas y vendidas. Lo que nos está diciendo es que los costos de conversión los tenemos que considerar como costos fijos. La estructura de los activos es muy similar en los 2 años y la utilidad en operación es como sigue y nos da el cuadro que ahora lo vamos a analizar. Incrementaron los ingresos, acá tenemos 2017 y acá 2018. El resultado final es que el cambio en la utilidad de operación incrementó 24.570 pesos del año 2017 al año 2018 tras aceptar esta propuesta. Entonces nos dice ahora que la meta de las emprendedoras es evaluar cuánto del aumento en la utilidad fue el resultado de la implementación exitosa de su estrategia. Primero, vamos a pensar cuál es la estrategia que decidieron adoptar. Fíjense que les dice que no pueden aumentar el precio, es decir, que van a trabajar con los precios del año pasado y ellas deciden aceptar, comprometiéndose a trabajar firmemente sobre sus costos para así aumentar su rentabilidad. Entonces estamos hablando de una estrategia de liderazgo en costos, que es lo que perseguían. Entonces, tenemos acá, ¿se ve el Excel? ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve de 10. Sí, Lucas, sí, sí se ve. Perfecto. Bien. Bien, minimizar la... Ahora sí, porque no me estaba tapando las caritas. Bien. Entonces acá tenemos el primer cuadro con la información que nos daba el caso y acá tenemos el estado de resultados de 2017 y 2018, como nos presentaba el caso. Acá tenemos las fórmulas, que ya las vamos a ir usando, y vamos a ir armando. Primero vamos a trabajar sobre el efecto del crecimiento del cambio, el efecto de crecimiento, el efecto crecimiento. Vamos por ese primero. Entonces recuerden que esto se medía sobre los ingresos, sobre los costos variables y sobre los costos fijos. Vamos a ir primero sobre los ingresos. Nos dice que debemos tomar las unidades reales, ¿verdad? Las unidades reales de producción vendidas en el periodo actual, que serían 10.100, menos las unidades reales de producción vendidas en el periodo anterior, que serían 10.000. Es decir, que ahí nos está marcando que tenemos un incremento de 100 unidades de un periodo a otro. A eso lo multiplicamos por el precio de venta del periodo anterior, que era 225. Entonces eso nos muestra que el efecto del crecimiento en los ingresos fue de 22.500 pesos. Luego vamos al efecto del crecimiento en los costos variables. ¿Qué nos dice? Que son las unidades de producción requeridas para elaborar la producción de 0 en 1, que ¿cómo lo vamos a calcular? Tenemos que, para el año 1, recuerden que esto era para mantener la relación de insumo-producto del año anterior.
Entonces, en el año 0 usábamos 2.500 metros de tela para fabricar 10.000 prendas. Entonces ahora eso nos da, hacemos el cálculo acá, para que nos quede, no sea más sencillo de imaginar, 2.500 metros de tela dividido en las 10.000 prendas, nos da que es 0,25, un cuarto de metro cuadrado por prenda. Y ahora, esa relación producto-insumo la vamos a multiplicar por la cantidad de prendas que hicimos en el periodo 1, en el año 2018 en este caso. Entonces nos da de que hubo un incremento de 3.625. En este caso va a ser desfavorable porque estamos hablando de un aumento en los costos variables, debido a que se produjo más unidades de prendas. En el anterior, como estábamos hablando de un efecto del ingreso, es favorable, por eso lo marcamos en verde, porque estamos hablando de un incremento en los ingresos. Y ahora el efecto del crecimiento en el costo fijo, que como tomamos el supuesto, en este caso se cumple, de que la capacidad que teníamos en el año 0 nos alcanza. La capacidad está medida acá en metros cuadrados de tela, como nos dice el temario, nos alcanza para la producción del año siguiente. Entonces, cumple con el supuesto que se dictaba anteriormente. Entonces tomamos las unidades reales de capacidad para elaborar lo del año 2017 en el 2018, menos las unidades reales de capacidad en el 2017. Como se toma este valor, en los dos casos va a dar como resultado 0 el efecto del crecimiento, debido al supuesto que mencionamos en la parte teórica. Y luego neteamos estos dos y nos da el cambio en la utilidad de operación debido al crecimiento. Entonces, esto es el incremento favorable menos el incremento de costo que es desfavorable, nos da este valor. Ahora vamos a ver el componente de recuperación del precio. También, como el anterior, va a tener efectos sobre los ingresos, sobre los costos variables y sobre los costos fijos. Vamos primero por el efecto de la recuperación del precio sobre los ingresos. La fórmula que nos dice el precio de venta del año 1 menos el precio de venta del año 0 por las unidades vendidas en el año 1. Entonces tenemos el precio de venta, como dijimos, la condición del contrato era de que se mantenga el mismo precio. Entonces, como se mantiene el mismo precio, nos termina dando 0. No hay una recuperación del precio sobre los ingresos. Después vamos sobre el efecto de recuperación del precio sobre los costos variables. Fíjense acá en los costos variables que en el metro cuadrado de tela tenía un costo de 145 en el año anterior y en el año actual 150. O sea que tenemos ahí un aumento en ese costo. Acá la fórmula nos dice el precio de insumos en el año 1 menos el precio de insumo en el año 0. Eso nos va a dar el aumento del insumo entre los 2 años por las unidades de insumos requeridas para elaborar la producción de 1 en 0. Ya lo calculamos anteriormente, lo tenemos acá para el anterior, y a esa lo vamos a multiplicar por esa diferencia que nos da el cambio de precio del insumo de un año a otro. Entonces nos da que tenemos una diferencia, es desfavorable, porque es un aumento en el costo variable de 12.625 pesos. Luego vamos sobre el efecto de la recuperación del precio sobre los costos fijos, que la fórmula nos dice que es el precio por unidad de capacidad en año 1 menos el precio por unidad de capacidad en el año 0. Fíjense que acá tenemos los costos de conversión por unidad de capacidad y también hay un incremento de 54 a 55.
y a eso lo vamos a multiplicar por la capacidad disponible en el año 0. Entonces tenemos otro incremento, que en este caso es desfavorable porque es un incremento de los costos fijos. Neteamos esto nuevamente, son dos costos desfavorables, lo sumamos y nos da que el cambio en la utilidad de operación debido a la recuperación del precio es 15.230 desfavorable. Y acá fíjense cómo va tomando sentido, porque tenemos aumento de costos, pero no lo podemos recuperar aumentando el precio, porque el precio por contrato era el mismo. Entonces sobre los ingresos es 0 y sobre los costos es desfavorable, entonces en el total termina siendo desfavorable. Y ahora por último vamos a ver el componente de productividad. En el componente de productividad, recuerden que no se mide sobre los ingresos, sí sobre los costos variables y sobre los costos fijos. Entonces tenemos, la fórmula nos dice que las unidades reales de insumos para elaborar la producción de 1 menos las unidades de insumos requeridos para elaborar la producción de 1 en 0. Esa diferencia multiplicada por los precios del insumo en el año 1. Entonces, tomamos bien, acá está. Esta es la producción que realizamos en el año 1, menos, menos los insumos requeridos para elaborar la producción de 1 en 0, que ya lo teníamos calculado, pero acá está nuevamente la fórmula, por los precios del año 1. Eso nos da 15.150, y en este caso es favorable, porque fíjense que en el año 1, en el año 0, perdón, 2017, usábamos 2.500 metros de tela para hacer 10.000 prendas. Y en este año estamos usando 2.424, o sea, menos tela para hacer 10.100 prendas. O sea, usamos menos tela para hacer más prendas. O sea, tenemos ahí un aumento de la eficiencia en el uso de tela. Por eso es que en este caso es favorable. Y ahora vamos a medir lo mismo sobre el costo fijo, que nos dice que es las unidades reales de capacidad en 1 menos las unidades reales de capacidad en 0 para elaborar la producción del año 1, y esa diferencia multiplicada por el precio por unidad de capacidad en el año 1. Nuevamente todos los datos los tenemos acá. Tenemos lo que producimos en el año 1, en el año 0, y el precio en el año 1 por unidad de capacidad. En este caso nuevamente es favorable, porque fíjense que producimos más con menor capacidad. El año anterior teníamos 2.600 metros cuadrados de capacidad de producción y hoy tenemos 2.500. O sea que tenemos también una optimización o una eficiencia en los costos de conversión. Por eso termina siendo favorable. Luego sumamos los tres componentes. Tenemos el primero que era favorable, le vamos a restar. Perdón, primero vamos con el decrecimiento desfavorable, entonces va sumando. Luego tenemos el de recuperación de precio, que nos da desfavorable, es el que va restando, por eso lo pusimos en rojo. Y luego el de productividad, que va sumando nuevamente, porque sí tuvimos una mejora en la productividad. Entonces nos da que el cambio en la utilidad de operación total es 24.570, que fíjense que coincide con el cambio que nos daba el estado del resultado. Esa es la prueba que tenemos que hacer para saber que está correcto,
Y ahora analicemos la estrategia, si fue exitosa o no. ¿Alguien se anima a decir si fue exitosa o no la implementación de la estrategia de las emprendedoras? ¿Nadie, nadie? ¿Se me escucha, por las dudas? Sí, hasta el ¿Estás pajarito ahí? ese al lado tuyo se ¿Estás cayó. ahí? Diría como la sesión. Bueno, entonces decimos que tomaron la estrategia de liderazgo en costos. Y el incremento, entonces, ¿cómo se justifica? El incremento está justificado porque hubo un crecimiento, vendieron de un año a otro 100 unidades más, y además también fuimos más efectivos, o sea que sí lograron, y fue exitosa la implementación de la estrategia, porque lograron ser más eficientes y a través de esa eficiencia lograron recuperar lo que se perdió por esa cláusula de no aumentar el precio. ¿Alguna duda, consulta? Este caso se los voy a dejar ahora en el aula virtual, obviamente sin los cálculos, para que les sirva a ustedes de repaso, y lo puedan hacer también. Es muy sencillo porque tenemos un solo componente de costo variable, uno solo de costo fijo, así que lo van a poder trabajar, y una vez, bueno, si ya han leído el libro, lo pueden hacer, y si no han leído, por favor lean la bibliografía porque es muy importante para terminar de entender el sentido de las fórmulas, y sobre todo para entender después esta interpretación, que es lo más importante. Que nos ayuda es el verdadero análisis que estamos haciendo para ver cuáles son los componentes que realmente explican esta variación en la utilidad. ¿Alguna duda, consulta? ¿Se han dormido? Bien, Julieta, ok. Está despierta, Julieta. Perfecto. Bueno, supongo que no, así que van a tener todo día en este tema. Profe, disculpe, yo tenía una duda. Sí. Cuando hace el cálculo para el efecto de la recuperación del precio sobre los costos fijos, Sí. ¿entra sobre el rango